Bienvenidos y muy buenos días a la Academia Filosófica de Lima Norte. Aquí se aprende a amar. Y vamos a realizar y continuar con estas clases para superar enfermedades psicosomáticas y trastornos. El día de hoy tenemos al expositor Osvaldo Hinojosa, quien nos va a hablar sobre la ansiedad. Esperamos vuestras respuestas o preguntas, interrogantes y comentarios, sea por escrito en el chat o levantando la manito para darle el uso de la palabra. Bienvenido Osvaldo, adelante. Bien, muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es muy común en la sociedad y se trata de la crisis de ansiedad. Hay muchas personas que tienen ansiedad y en distintos grados, y para ello la filosofía nos da propuestas muy interesantes para dar solución, porque la ansiedad es un estado espiritual, es un estado emocional, es decir, está en nosotros mismos. Entonces, así como nosotros mismos lo causamos, pues tenemos también la solución. Y para ello vamos a empezar con una frase que nos va a llevar a reflexionar con respecto a este tema. Dice: ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, un filósofo de la antigüedad hace más de 600 años antes de Cristo, nos dejó este pensamiento: ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Yo creo que en ese sentido, Buda o Siddhartha Gautama nos está diciendo una verdad que muchas veces nosotros desconocemos, o si lo sabemos no lo tomamos importancia. Los pensamientos, como ahora vamos a ir comprendiendo, o como ustedes van comprendiendo clase a clase, nosotros los generamos. Esos pensamientos que pueden ser buenos o malos. Pero ¿quién los genera? ¿El cerebro? No, es uno, como alma, como espíritu. La facultad del pensamiento es un atributo del alma, del espíritu. Y cuando son buenos, esos pensamientos nos llevan a armonizar nuestro cuerpo físico, a sanear. Pero ¿qué pasa cuando esos pensamientos son negativos? Esos pensamientos negativos sí son muy dañinos y perjudiciales, como os dice Siddhartha Gautama: ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Entonces, lo que nos dice Buda, nos está diciendo una verdad: que cada vez que ustedes generen un pensamiento negativo, se están haciendo daño a ustedes mismos. Se están generando ansiedad, porque la ansiedad ya es un efecto, no es la causa. La ansiedad es un estado que tú has generado por esos pensamientos negativos. Entonces, lo que se aprende estudiando la filosofía es justamente aprender a controlar esos pensamientos negativos para ponerlos en su justa medida, esos sentimientos que también están en nosotros. Bien, entonces entendamos qué es la ansiedad. Según el concepto, dice: la ansiedad es una sensación de peligro, acompañada por inquietud, apresión, tensión, fatiga, a veces súbita, es decir, de pronto aparece. Pánico y reacciones físicas como respiración excesiva, palpitaciones, opresión en la región estomacal, alteraciones respiratorias y otras manifestaciones nerviosas. Eso es un concepto desde el punto de vista de la medicina. Pero todo lo que se menciona acá, la apresión, tensión, fatiga, pánico, reacciones, ya son efectos. Ahora vamos a ver por qué son efectos y no son la causa, la verdadera causa. No, esos efectos tienen un origen, y ese origen está en el mismo ser humano, está en ustedes. Si ustedes tienen ansiedad,
No están, la causa no está en los problemas, sino está en ustedes, que vamos a ir detallando. Entonces, ¿cuáles son esas causas desde el punto de vista de la medicina? La medicina dice, la causa de la ansiedad son los problemas en la relación con la pareja, esas discusiones, peleas, desacuerdos que hay con la pareja, se dice que es una de las causas. Pero también dicen que es la fobia, es un miedo incontrolable. Uso de medicamentos, porque hay personas que consumen medicamentos, lógicamente creen que los efectos adversos le pueden estar haciendo daño o creen que van a vivir utilizando los medicamentos todo el tiempo, entonces tienen miedos o tienen esas sensaciones o pensamientos negativos ante esa situación. Los miedos, hay personas que tienen miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a fracasar, miedo a terminar una relación, miedo a un abandono, es decir, hay muchos miedos. Entonces, la medicina dice que esos miedos son la causa. Las enfermedades, hay personas que creen que porque la causa está en la enfermedad, pero no se preguntan por qué tiene la enfermedad. Problemas económicos. Hay personas que creen que porque tienen problemas económicos, pues tienen la ansiedad. ¿Pero será verdadero eso? ¿O hasta qué punto es verdad? Consumo de drogas legales e ilegales. Es decir, hay personas que consumen cerveza, vino, cigarrillo, whisky, todas esas drogas y lógicamente se dañan, perjudican y el exceso de ello les lleva a una situación muy terrible y creen que ahí está la causa. Pero no entienden por qué tienen ese deseo de consumir. La causa está en uno mismo y las ilegales, lógicamente, que ustedes conocen, igual daño, igual efecto causan que las drogas legales. Entonces, para la medicina, podemos redundar en esto, estos y muchas otras más son las causas de la ansiedad. Pero veamos desde la filosofía o cuál es el punto de vista de la filosofía. Causas desde el punto de vista, las verdaderas causas desde el punto de vista de la filosofía. La ansiedad realmente es un efecto, como dijimos al inicio. Entonces, desde el momento que es un efecto, ¿dónde está la causa? Las verdaderas causas no están, como dice la medicina, que están en los problemas, los acontecimientos de la vida que le ocurren a las personas. Está en los sentimientos en exceso. Está en el orgullo, egoísmo, celo, sensualismo, rencor, envidia, interés personal, ambición, vanidad en exceso. Entonces, desde el momento que está en esos sentimientos en exceso, lógicamente, si atacan esa causa, esa ansiedad va a desaparecer. ¿Por qué decimos que está en el orgullo? ¿Por qué decimos que está en el interés personal o en cualquiera de estos sentimientos en exceso? Porque los pensamientos negativos que las personas generan están en función de estos sentimientos. Uno tiene pensamientos buenos o malos por orgullo, por egoísmo, por celos, por envidia, por interés personal, etc. Entonces, los pensamientos negativos que generan es que hay un sentimiento en exceso detrás de ese pensamiento. Por eso aparece la ansiedad. Porque una persona que está en un estado de ansiedad, de desesperación, porque está generando muchos pensamientos negativos. Si es un interés personal, por ejemplo, su salud, uy, me va a pasar, que seguro es un tumor, seguro es cáncer, ¿no? De repente SIDA. O sea, uno tiene pensamientos negativos ante un malestar. ¿Y cuál es la causa de esos pensamientos negativos? El interés personal de su propia salud. Es cierto, el interés personal es un sentimiento que está relacionado a uno mismo, a la familia
y a los intereses materiales como la casa, el dinero, el negocio y todas las cuestiones materiales. Entonces, cuando creemos que va a pasar algo a esos intereses personales o nos va a pasar algo a nosotros, lógicamente generamos tantos pensamientos negativos y que lo llevamos, lo transmitimos al cuerpo físico y se van a dar los efectos en el cuerpo físico y aparece esa situación de ansiedad. Y lo mismo puede ser por celos. Una persona que no tiene control de los celos, que se deja llevar por ese celos en exceso, ¿qué piensa? Que la pareja está con otro o que le va a abandonar, que va a fracasar en su relación. Y no solo con la pareja, también con los hijos, con los amigos, con las cosas. Es decir, uno por ese exceso de celos genera tantos pensamientos negativos y somatizas en el cuerpo físico y te haces ansioso. Estás con la ansiedad. Entonces, atacando la causa verdadera de de la ansiedad, que es el sentimiento en exceso que está en cada uno de ustedes, en cada una de las personas, uno puede solucionar la ansiedad. Bien, hasta ahí, antes de seguir avanzando con la diapositiva, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Me van a disculpar porque he tenido inconvenientes con mi micrófono y mi cámara hoy día, así que no puedo solucionar todavía. Pero lo más importante es que me puedan escuchar y si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta lo que se ha dicho, adelante. Pueden levantar la mano o pueden activar su micrófono también. Si no hay preguntas, vamos a seguir avanzando y al final vamos a igual invitarlos a que ustedes puedan participar. Bien, para ir dando ya algunas propuestas, más adelante vamos a resumirlo, pero para salir de ese estado de ansiedad, uno tiene que partir de un principio que la filosofía nos lleva a entender ello. Ese principio es entender de que el ser humano es una dualidad. Dualidad viene de dos, es decir, nosotros, ustedes, todos, no somos este cuerpo físico. Porque muchas veces en el desconocimiento y en la ignorancia creemos que somos el cuerpo físico y nos abocamos a ello. Pero no, en realidad somos una dualidad, somos espíritus, alma, ser esencial o yo, como lo llamaban los filósofos de la antigüedad, con tres facultades: la facultad del pensamiento, la facultad del sentimiento y la facultad de la voluntad. Nosotros, como alma, como espíritu, tenemos esas tres facultades. Y como decíamos, tenemos el pensamiento. ¿Y qué calidad de pensamiento tenemos? Buenos y negativos. Buenos o malos, positivos o negativos, así como ven en la gráfica. Y todos esos pensamientos lo transmitimos directa y constantemente al cuerpo físico. Si son buenos, vamos a armonizar y sanear el cuerpo físico. Si son negativos, vamos a dañar, vamos a perjudicar y vamos a generarnos ansiedad. Y haber generado tantos pensamientos negativos, vamos a somatizar. De ahí viene ese dolor de pecho, esa palpitación, esos mareos, el insomnio, dolor de cabeza, estados depresivos, toda una gama de enfermedades psicosomáticas por haber generado pensamientos negativos. Y como dijimos, esos pensamientos en función de qué están, de los sentimientos. Puede ser orgullo, puede ser rencor, puede ser interés personal y movido por esos sentimientos en exceso generamos pensamientos negativos y aparece la ansiedad. Pero ¿qué pasa si yo
ante esos pensamientos, o ustedes ante esos pensamientos negativos, modificas, cambias con pensamientos buenos, cortas el efecto negativo en tu organismo, desaparece la ansiedad. Pero eso no es una cuestión mágica, eso es un trabajo, un esfuerzo de todos los días. Y en ese sentido la filosofía nos da herramientas como, por ejemplo, vernos desde la dualidad del ser humano. Están los sentimientos, como ya lo habíamos mencionado, también está la voluntad. La voluntad es una facultad inherente no al cuerpo físico, sino al alma, al espíritu. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es el querer hacer o no hacer. Entonces, si tienen ansiedad, es que están generando tantos pensamientos negativos y lógicamente su voluntad está solamente en lo negativo, en esa que lo que te va a pasar, en lo que te va a ocurrir. Estás viendo situaciones de desagrado, piensas lo peor ante cualquier situación. Si es por ti, estás pensando que te vas a enfermar, te va a pasar algo mal. Si sales a la calle, piensas que te van a robar, te van a asaltar. Estás generando pensamientos negativos. Si es por un ser querido, piensas que se va a enfermar, le va a pasar algo malo o se va a morir. Pensamientos negativos. Y lógicamente aparece la ansiedad. Hay algunas personas no necesariamente tienen ansiedad, tienen otros efectos. Tienen un dolor de cabeza, están con depresión, algunos tienen problemas a la piel, a las vías respiratorias, y si tienen enfermedades ya preexistentes como diabetes, hipertensión, colesterol alto, es decir, tienen ya enfermedades determinadas por la medicina, cuando esas personas generan tantos pensamientos negativos, el efecto se va a dar en esas enfermedades y se va a dar una crisis. ¿Por qué? Porque están generando pensamientos negativos. Pero ¿qué pasa si la persona modifica su forma de pensar? Genera pensamientos buenos. Mejor me calmo, me tranquilizo, voy a buscar relajarme, esta situación yo lo tengo que manejar, voy a buscar ayuda. Entonces estás generando pensamientos buenos y paulatinamente, progresivamente, esos malestares pues a ir desapareciendo. Entonces, lo que uno tiene que comprender que la verdadera causa de todo lo que nos acontece en la vida, ya de las enfermedades psicosomáticas como la ansiedad, o cómo te va en la vida, si te va bien o mal, está en ustedes mismos, está en la parte espiritual. Así como acá en este gráfico se está mostrando la causa y el efecto. Si la causa es buena, es decir, genero pensamientos buenos, mis sentimientos están en su justa medida, mi voluntad siempre está en el camino del bien, lógicamente mi situación va a ser de mucho mejor y voy a evitarme todas esas enfermedades, incluyendo la ansiedad. Y los efectos van a ser buenos, la vida me va a ir mejor, no perfecto, pero va a ser una vida más saludable. Bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? William, ¿tú quieres participar? ¿Quieres comentar algo? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, tiene toda la razón en lo que nos comenta acerca de los pensamientos negativos y es así, porque lo he comprobado. A veces cuando estamos en una situación y estamos, por decir algo, presentando un ataque de pánico, pero si nos afianzamos en el síntoma, se incrementa. Y allí es donde vienen los pensamientos de nos vamos a caer, nos va a pasar algo, nos vamos a morir. Eh, Casualmente hace días me sucedió y me sentía muy tenso y entonces yo mismo me llené de ese valor y dije, bueno, si me va a dar, que me dé, no me va a importar. Y seguí porque iba caminando, pero sentía aquella sensación, aquella incomodidad, sentía la presión en el pecho, la falta de aire, bueno, unos síntomas súper desagradables, pero yo dije, no, voy a seguir caminando y si me caigo, me caigo, pero no le di como esa
Y el síntoma fue disminuyendo. Entonces yo dije, es el poder que uno le dé a las cosas, o es el poder que a uno le dé a la sensación. Bien, William, gracias por tu testimonio. Es cierto, y eso es lo que uno tiene que hacer. Y una de las cosas también, ¿tú perteneces a alguna religión o crees en Dios, por ejemplo? Una pregunta que quiero hacerte. Sí, bueno, de hecho yo soy muy creyente, siempre, todos los días, Dios, dame fortaleza para continuar. Siempre tengo una frase de un salmo que me gusta mucho, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre le Ujú. pido a Dios que me dé esa fortaleza. Y bueno, estoy plenamente convencido que que esto va a pasar porque todo en la vida es transitorio, nada Claro, permanece, todo se va. eh, que sí, bueno, hay situaciones que a todos nos afectan, quizás no todos tenemos la misma fortaleza, quizás otras personas son más fuertes, quizás, bueno, tantas situaciones, pero yo pienso que la parte espiritual yo la he buscado bien. realmente me ha funcionado. Realmente Claro, me ha funcionado, entonces yo te preguntaba, ¿por qué te preguntaba esto, William? Porque una de las herramientas que la filosofía te da es la oración. La oración no es un patrimonio de un grupo, no es un patrimonio de algunas personas. La oración es patrimonio de la humanidad, es decir, es de todos, está en la naturaleza del ser humano, está en nosotros esa conexión con el mundo espiritual, que puede ser Dios, que puede ser los buenos espíritus, como crean ustedes. Cuando tienes esos pensamientos negativos muy insistentes o cuando no puedes controlar, una de las formas de poder ayudarse es pidiendo la asistencia del creador o de tu ángel de la guarda, como quieras llamarlo, en ese momento. Pide asistencia y puedes elevar una oración para que tú puedas tener una inspiración y agarrarte de esa inspiración. Y si tú tomas esa inspiración, seguro que te va a ayudar y vas a poder solucionar. Más adelante de vamos a hecho, orientar un poco más sobre el tema. Sí, William. de hecho, lo comentaba hace un rato aquí en la llamada. Yo trabajo en medios de comunicación aquí en el estado. Yo soy del estado Táchira, en Venezuela. Y o sea, siempre trato de contagiar a las personas de buen ánimo, de alegría. Y siempre me pasa que voy en algún sitio y siempre me consigo con alguien que tiene algún problema o alguna situación. Hace unos días me conseguí una muchacha con un ataque de pánico. Y la senté y le empecé a hablar, hicimos ejercicio de respiración, una técnica que yo le llamo el 4-7-8, que es inhalar en 4, mantener 7 y exhalar en 8. Y la estuve ayudando hasta que la muchacha pues se sintió mejor. Y yo, bueno, Dios mío, me pones personas en el camino que quizás en este momento no es el mejor por el que yo estoy atravesando, pero me pones a personas para que yo también las ayude y yo creo que eso es bueno y eso también a uno lo reconforta porque uno dice, bueno, me está pasando esto, pero también hay otras personas que están pasando por lo mismo e incluso por situaciones más fuertes que las de uno y uno tiene que agradecer eh, por cada situación que uno vive. Claro, y yo te felicito y gracias por conectarte desde Venezuela. Y bueno, acá en el Perú los venezolanos son realmente parte de nosotros porque convivimos, hay muchos venezolanos y en ese sentido pues saludos a todos los hermanos venezolanos y desde la filosofía vamos comprendiendo en realidad nosotros somos una sola familia, la familia humana. Acá no hay peruanos, ni venezolanos, ni americanos, ni africanos. No. Todos somos una familia, la familia humana. Entonces, en ese sentido, yo te agradezco de darte tiempo desde Venezuela y a pesar de la distancia, la tecnología nos permite unirnos y compartir un conocimiento. Gracias, William. Entonces, bueno, Gracias a sigue ustedes. practicando y eso nos va a ayudar o nos va a llevar a entender muchas cosas. Bien, entonces
Esta diapositiva los quiero explicar cómo es el proceso de un sentimiento en exceso, un poquito para que se den cuenta. Dijimos el interés personal es un sentimiento. Primero, el interés por uno mismo, por su salud, por cómo tiene que ir en la vida. Y también el interés personal está relacionado a la familia, los hijos, la pareja, el hermano, el abuelo, el amigo, son intereses personales. Pero también están los intereses materiales, es decir, la casa, el carro, el dinero, el negocio, todas las cosas materiales. Entonces, el interés personal es un sentimiento natural en todos nosotros. Y como sentimiento, pues muchas veces nosotros lo tenemos en exceso. ¿Y qué pasa cuando tenemos un sentimiento de interés personal en exceso? Generamos pensamientos negativos. Ante una enfermedad que nos empieza a molestar o empezamos a experimentar, generamos pensamientos negativos porque me voy a enfermar, me voy a morir, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi pareja? No puede ser. Entonces, esa desesperación, esa preocupación de pensamientos negativos, movido por ese interés personal en exceso, hace que alteres la paz interna. Una veces uno está tranquilo, calmado, aparece una situación, una noticia que no te gusta. Entonces, generas pensamientos negativos y alteras esa paz interna que está en ti, que es relativa, es cierto, porque ante cualquier cosa que no nos gusta, esa tranquilidad, ese sosiego que está en nosotros, desaparece. Entonces, movido por esos pensamientos negativos generados por ese interés personal, alteramos nuestra paz interna. ¿Y qué pasa si no controlamos esos pensamientos negativos? Se nos da un estado nervioso. ¿Y qué son los estados nerviosos? Son pensamientos negativos incontrolables. No puedes controlar, estás desesperado, te angustias. La preocupación es negativo, entonces todo lo ves mal. No buscas en enfocarte a dar solución, sino simplemente generas todo lo negativo. Ya, si es por ti, ya ves que te están enterrando, te estás viendo en un cajón. O si es por un ser querido, crees que ya está enfermo, está grave, lo están operando. O sea, te imaginas tantos pensamientos negativos y no los controlas. Entras en un estado nervioso. ¿Y qué pasa en esas condiciones con el cuerpo físico? Afectas el sistema inmunológico, bajas tus defensas y lógicamente eres susceptible a cualquier enfermedad, externa o interna. Externa porque te pueden atacar un virus, una bacteria o cualquier microorganismo y lógicamente va a causar daño en tu cuerpo físico. ¿Y en qué parte van a aparecer esos efectos? En la parte más débil de tu cuerpo. Si en ti es el estómago, va a ser en el estómago, o si en ustedes es la piel, las vías respiratorias, la vía respiratoria. O si ya tienen enfermedades preexistentes, se va a dar una crisis de hipertensión, una crisis de diabetes, etc. ¿Y qué ocurre? Aparece la enfermedad psicosomática, aparece la ansiedad. Pueden aparecer muchos efectos más, como el insomnio, el dolor del pecho, dolor de la nuca, dolores musculares, estreñimiento, alergia. Se complica la salud. ¿Por qué? Por haber generado tantos pensamientos negativos movido por ese exceso de interés personal. Ahí está la causa. Para yo eliminar esos efectos negativos, tengo que atacar la causa. ¿La causa dónde está? No está en los problemas, porque los problemas siempre lo vamos a tener. O alguien puede decir que no tiene problemas. Todos tenemos problemas, pero es porque nosotros interpretamos equivocadamente esas situaciones. Los problemas debemos aprender, y en ese sentido la filosofía nos lleva a entender de que los problemas no debemos verlos como problemas, sino debemos verlos como oportunidades para aprender, para progresar, para evolucionar. Una enfermedad hay que agradecer. ¿Por qué te da la enfermedad? Porque la causa eres tú. Entonces tienes que corregirte, es como una llamada de atención.
Si algo no está funcionando en tu cuerpo físico, es que no estás actuando correctamente bien en la vida, no estás generando buenos pensamientos, no eres bueno con tus palabras, no eres bueno con tus actos, lógicamente vas a dañar tu cuerpo físico y van a aparecer así como la ansiedad u otro tipo de efectos. Entonces hay que ir a la causa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que atacar? Modificando esos pensamientos negativos a través del razonamiento, que es una herramienta extraordinaria que la filosofía nos da. Tenemos dos caminos, el dolor y el razonamiento. A través del razonamiento podemos evitarnos, por ejemplo, si yo tengo una ansiedad, digo, desesperándome, pensando mal, renegando, angustiándome. ¿Soluciono mi problema? La respuesta no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejor tranquilízate, cálmate, modifica tu pensamiento, utiliza las herramientas como la oración y otras que hay. Entonces vas buscando y atacando la causa y por lo tanto esa ansiedad o esa desesperación, esa angustia va a ir desapareciendo poco a poco. Y con el tiempo lo vas a manejar y vas a tener o vas a estar más libre. Y ese es el trabajo que uno tiene que hacer. Y en algunas personas quizás no es el interés personal, puede ser por orgullo, puede ser por vanidad, puede ser por rencor, que se estén generando ansiedad. Entonces, lo mismo. Este cuadrito que es el que estoy mostrando, el proceso del sentimiento en exceso que nos genera tantas enfermedades psicosomáticas, es para cualquier sentimiento. ¿Sí? Bien, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, vamos a ver quiénes están, porque no los veo a todos. La Isabel, hola Isabel, puedes participar. Leismar, sí, hola Leismar, adelante. ¿Te escuchamos, Leismar? Bien, sí. Entonces, vamos a... Sí, adelante, ahora sí Hola, la escucho. Osvaldo. Soy Lisandro. Ah, Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días. Muchas veces he escuchado algún comentario de que las personas, sobre todo mayores, ¿no? Cuando ya dejan de laborar, ya dejan pues sus trabajos por el criterio de edad, eh, pasan a sus casas o no tienen una actividad y se sumergen a un estado eh, donde no hay una actividad. Y muchas veces he escuchado que dicen de que después del trabajo tú puedes tener una vida por lo menos de 10 o 5 años porque no encuentras esa actividad emocional o te conlleva a un estado pues de menos motivación, porque también a veces puedes quedarte solo porque ya tus hijos pues posiblemente ya estén adultos y prácticamente que te quedes encerrado solo, ¿no? Mi pregunta va ahí, ¿qué tanto influyen, pues, en ese sentido, mis pensamientos como también el interés personal? Porque muchas veces cuando somos, un poco más jóvenes, tenemos, pues, el interés personal en los hijos y en el trabajo. Y ahora ya mayor, no hay hijos y no hay trabajo. Y prácticamente tú te sumerges a un estado emocional prácticamente solo en casa. Bien, Lisandro, gracias por tu participación. Bueno, siempre hay que ir a la causa, sea en la condición que tú cuentas, todo está en función a los sentimientos en exceso que tiene. Claro, el trabajo es un interés personal y si realmente te angustias, te desesperas ante esa situación por la edad, por lo que fuera, bueno, hay que atacar la causa. El cuadrito que les mostré anteriormente, eso se da en todas las situaciones.
y la causa está en nosotros. Entonces, la persona, en este caso, si es tu caso, pues lo que tienes que es utilizar esa herramienta del razonamiento para poder solucionar. Y es una sola herramienta, hay muchas más herramientas, vamos a seguir compartiendo. La influencia es otro tema que muchas veces no se aborda en la medicina o en las religiones lo utilizan, pero no tienen un mayor resultado porque lo abordan de una manera que no es correcta. Entonces, porque buscan reprender o violentar a esa influencia. Y la idea no es reprender ni violentarlos, es todo por el contrario. A través del amor, a través del afecto, es orientar, modificar la influencia de los espíritus sobre las personas. Ese aspecto que ya creo que ustedes han llevado al material, han tenido el material, han llevado, entonces un poco acá para hacerles entender de que detrás de esa situación de la ansiedad también hay influencia de los espíritus. ¿Qué espíritus? ¿Buenos o malos? Malos, así como nosotros, con pensamientos negativos, carentes de conocimiento, renegones, sensualistas, o sea, todos las características de lo que nosotros somos. Entonces los espíritus nos pueden influenciar y nos pueden generar estados de miedo, estados de sensación desagradable, pensamientos negativos. Es cierto. Entonces, ¿cómo se da ello? El espíritu que ya no tiene cuerpo físico como nosotros, sigue pensando, sigue sintiendo y sigue actuando. Entonces, a través del pensamiento, te filtra pensamientos y crees que son tus pensamientos y lo tomas como si fuera el tuyo. Entonces, cuando ocurre ello, pues tus pensamientos negativos más los pensamientos negativos que te inspira ese mundo espiritual negativo, lógicamente se hace bien complicada la situación. Entonces, lo que uno tiene que comprender es que la influencia del mundo espiritual negativo existe. Pero, ¿quién es la causa de esa influencia? Es una de las cosas que tienen que entender. La causa son ustedes. No es ese mundo espiritual necesariamente. Tiene su responsabilidad. Pero ¿quién abre la puerta? Uno. ¿Cuál es la puerta? El exceso de interés personal. ¿Cuál es ese interés personal? Por ejemplo, bueno, hablamos del interés personal en exceso. Puede ser orgullo en exceso. Puede ser rencor en exceso. Entonces, cuando ustedes generan pensamientos negativos, atraen ese mundo espiritual negativo que son afines o similares a ustedes. Y por lo tanto, la ansiedad también puede ser provocado por la influencia del mundo espiritual negativo. ¿Hay solución para ello? Por supuesto que hay solución y vamos a ir dando esa información. Propuesta para dar solución a la ansiedad. Antes de explicar esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hay un mensaje en el chat. Bien, vamos a ver si me lo leen, por favor. Dice, tengo un problema actualmente en mi trabajo. Mi jefa es bastante humillante y eso no me permite concentrarme. ¿Cómo creen que podría abordar a eso? Me genera un sentimiento de malestar y tengo depresión. Lo escribe Leisman. Bien, Deismar, gracias por la pregunta. Bueno, justo encaja con la propuesta. Para cualquier situación, aquí está la propuesta para dar solución a la ansiedad o a la pregunta que hace Leismar. Por un tema de tiempo vamos a resumirlo. Esta propuesta dice, primero, ¿sí? Lo primero para poder salir de la ansiedad o de cualquier situación en la vida, hay que hacer el bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ello? Esas tres facultades que ustedes lo tienen, el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, lo tienen que dirigir hacia el camino del bien.
¿Y qué es el bien? El bien es todo aquello que se ajusta a las leyes naturales, a las leyes divinas. Son las únicas y verdaderas para la felicidad del hombre. Si ustedes hacen ello, van a vivir mejor y no van a tener ansiedad y como cualquier otra enfermedad tampoco. Estudiar la filosofía para que puedan comprender y llevarlo a la práctica. Y todo el conocimiento que se les brinda, estudienlo, porque hay mucha información, mucho conocimiento que llevado a la práctica te ayuda a vivir mejor y vas a evitarte esa ansiedad. El autoconocimiento es fundamental, transformarse moralmente, haciendo el bien posible, todo el bien posible hacia uno mismo, a los demás, y hacer resistencia a esas malas inclinaciones, movido por el rencor, celos, orgullo, envidia, etc. Realizar la terapia de la desobsesión que ya se les ha compartido, que es la metodología. Muchas personas se han ayudado con ello y han salido de muchas situaciones. Es una herramienta, pero paralelo tienes que enfocarte a hacer el bien. Realizar la terapia del perdón a esos seres que te influyen, que te obsesan. Pide perdón porque no es gratis, porque te influyen, porque te inducen a tantos pensamientos negativos. Es porque tú tienes una deuda o porque tú lo atraes por lo que tú eres. Entonces también es necesario hacer esa terapia del perdón a los encarnados y a los desencarnados. Los desencarnados son los seres espirituales. Bien, hasta aquí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por... Bienvenidos a esta segunda hora. La Academia Filosófica de Lima Norte les saluda y les señala de que aquí se aprende a amar. Vamos a continuar con esta clase de filosofía en esta segunda hora, unos 40 minutos, todo respecto de cómo superar miedos, pánicos y fobias. Esperamos también su participación en forma escrita, en forma con la manito alzada para poder oralizar su problema. ¿Ya? Entonces tenemos algunas preguntas también que ya han sido respondidas. Bienvenidos, señores. Vamos a iniciar esta segunda parte con un pensamiento de un filósofo. Aquí tenemos Allan Kardec en el libro El cielo y el infierno. Dice, escuchen, el miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres vivos. ¿Ya? Ese miedo es necesario mientras el hombre está suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura. Con contrapeso al impulso que, sin ese freno, lo llevaría a dejar prematuramente la vida terrenal, así como a descuidar el trabajo que debe servirle para su propio progreso. ¿Qué estamos viendo por aquí? ¿Qué estamos entendiendo? Vamos a esforzarnos en comprender de que todo miedo resulta ser un efecto, ¿no? Y tenemos que analizarlo. Todo ese miedo que generamos y que se transforma en una fobia, se transforma en una crisis, en un pánico, ¿no? Todo esto vamos a entenderlo, pero se les va a exhortar a ustedes a que podamos ampliar nuestra visión de esta vida. Es decir, consideramos que la vida material empieza en el nacimiento y termina en la muerte del cuerpo físico. La vida espiritual resulta ser antes del nacimiento y después de la muerte de este cuerpo físico. Por lo tanto, el ser en esencia continúa viviendo. Fue antes y continúa viviendo ahora. Este nuevo paradigma debemos incorporarlo para poder comprender lo que continúa. El miedo, la fobia, el pánico resulta ser un tipo de trastorno de ansiedad. Es decir, la medicina lo recoge como un tipo de trastorno de ansiedad. Entonces, desmenucemos un poco qué es un trastorno. El trastorno es el desorden del pensamiento.
¿ya? Entonces pensamos en forma desordenada, de manera irracional, ilógica. Y de esta manera vamos a presentar algunos efectos, ¿ya? Entonces, estos trastornos de ansiedad presentan una sintomatología. Vamos a analizarlas. ¿Qué son los miedos? Los miedos. Estos miedos resultan ser, en definitiva, miedo a la muerte. También a la pérdida de la autonomía, a la soledad, a la mutilación, a los daños y perjuicios al ego. Debemos comprender ahora que ampliando esta visión de una vida espiritual que es más allá de esta vida material, el miedo a la muerte va a empezar a desvanecerse, porque siempre todas estas conductas de no salir a la calle, de me pueden robar, puede suceder un accidente, ¿no? Todos estos temores es porque estoy temiendo por mi vida. Algo me va a pasar. Y mi pensamiento está generando realidades, imágenes de que algo malo me va a pasar a mí. Estas imágenes tienen una calidad de pensamiento negativo, con el simple análisis de ver cómo los efectos en mí están sucediendo. ¿Cómo estoy? ¿No? Desde la crisis nerviosa, ¿no? Desde tener ya la ansiedad, palpitación, ¿no? Estamos generando una taquicardia y estos problemas que no los sé manejar resultan provenientes de esta imagen que estoy generando. Esta forma de pensar detecto que es positiva o negativa. Cuando yo creo que mi forma de pensar es correcta, pues estoy negándome una realidad. Estoy pensando mal. ¿Cómo son mis sentimientos? Va a estar en función de mis sentimientos para poder generar este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo el exceso de orgullo, celos, rencor, intereses personales, ¿no? Si yo creo que me van a robar, ¿no? Estoy con mi interés personal en mis pertenencias y pensando de forma negativa en el escenario que aún no ha ocurrido, pero pensando lo peor. ¿Cómo así? Me van a quitar el celular, me van a quitar este bien, este objeto, la casa, mi dinero, ¿no? Y estamos pensando lo peor. ¿Ese pensamiento es correcto? No. Y la secuencia lógica exacta, proporcional, inmediata, es que empiezo a tener miedos. Y ahora, este miedo hasta cierto punto no estaría mal si yo aprendo a poder tener prudencia en determinados actos de mi vida. Por ejemplo, no voy a estar caminando los filos de un edificio porque podría caerme, ¿no? Entonces no lo he de hacer, ¿verdad? Tomo una decisión. Sin embargo, ¿por qué haríamos ello, no? Mi forma de pensar, estamos siempre en función de un interés personal, un orgullo, un celos, ¿no? Y puedo yo utilizarlo a mi favor. Vamos a ver cómo. ¿Alguien de ustedes presenta miedos? Tengo miedos a que me roben, a que si salgo, dejo la casa, van a entrar ladrones. Tengo miedos a que me demanden, a que me hagan conflictos legales. Esto se va a transformar en un modo de vida y va a incrementarse en lo siguiente, una fobia. Y ahí viene el problema. Tenemos un sinnúmero de fobias que describe un comportamiento, que describe cómo estamos. Por ejemplo, el
tenemos la acrofobia, que es el vértigo, ¿no? Una fobia a las alturas, ¿verdad? También tenemos otro tipo de fobias, como cardofobia. Hay personas que dicen, uy, voy a tener ahora un paro cardíaco, no debo tener, y estamos de una manera difícil. Tenemos también la claustrofobia, espacios cerrados, o no puedo tolerar a mucha sociedad. Y así, en definitiva, todo lo que pueden observar en pantalla. Muchos comportamientos que solo basta pensar cómo estás pensando, ¿no? Y qué sentimiento en exceso se está moviendo en ti para que puedas adoptar una conducta irracional. ¿Ya? La conducta irracional va a ser de desesperación, de límite. Por ejemplo, si alguien tiene este miedo a hablar en público y se transforma en una fobia para no estar afrontando un examen, una tesis, una presentación, un proyecto, un trabajo, entonces nunca vas a trabajar, nunca vas a presentar. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sentimiento se mueve en estos instantes? Y la decisión es inmediata. Me paralizo, me detengo o hago crisis para detener el episodio mental que no ha ocurrido. Escuchen bien. Miedo, fobias, un episodio mental ilusorio, imaginario, que no ha ocurrido y que desde ya estoy sintiéndome mal, desesperado, con palpitaciones, conductas irascibles, nerviosas, ¿no? Entonces, veamos cómo es el pánico. Ya un ataque de pánico, la expresión máxima de este miedo, entonces viene a volverse de manera irracional, sea en el medio donde estoy. A ver, analicemos algo consciente y cotidiano, señores. Cuando hay un temblor, velan por sus hijos, por sus seres queridos, o de frente se mandan y salen a la calle. Veamos cómo son nuestras reacciones. ¿Es lógica esa reacción? Si se mueve y hay un sismo y nunca ha habido un terremoto y encima estoy en una infraestructura muy sólida, ¿he de permitirme actuar en función de cómo pienso? Entonces, debo ahora verme a mí. No se trata del sismo, se trata de qué imágenes tengo en el pensamiento y en qué medida esto me produce un comportamiento irracional y lógico. ¿Cómo están mis manos en el ataque de pánico? Sudoroso. ¿Cómo está mi cuerpo? Todo mi organismo está tenso, listo para un ataque. Hay que tener mucho cuidado. Porque las personas que no saben manejar, a quien tenga un ataque de pánico va a salir herida, con un empujón, un golpe, un arañazo, y son personas que extreman violencia, pero sin estar en control. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Viene esta taquicardia. Un aturdimiento mental, no ve las cosas con claridad. Esto es un estado de turbación. Viene la sensación de despersonalización cuando ya siento de que es inmanejable. Dificultad para respirar, una agitación extremada, molestia en el tórax, con angustias, y el temblor, todo el cuerpo viene incontrolable. Del miedo, fobias y aún pánico se ha hecho en esta vida una aceptación de algo erróneo. Y esto es lo que debemos aprender a racionalizar.
para cuestionar lo que hemos aprendido y que hemos normalizado por simple influencia del mundo donde habitamos, influencia de la información, de las personas, influencia espiritual y mi propio pensamiento sin una racionalización. Ahora es cuando debemos de analizar las causas, el por qué. ¿Ya? Nosotros no podemos estar diciendo siempre la causa eres tú, ¿no? Por ejemplo, un divorcio, ya me divorcié y ahora tengo miedo a los matrimonios, ¿no? Una secuencia lógica y racional. Pero es lógico, sí, por supuesto. Me fue mal en una relación y ahora pierdo todo criterio de una siguiente relación. ¿Ve? Ahora, por aquí me robaron, ahora no quiero que me vuelvan a robar, entonces mejor no salgo de casa. Es una secuencia lógica, pero irracional. O sea, es una lógica que tenemos que analizarlo. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene algo que compartir? Sería el momento para ayudarles. ¿Qué dice la medicina al respecto? Bueno, la medicina y la psiquiatría, bien es cierto, señalan que no se distingue en estos momentos del miedo, la fobia y el pánico, no se distingue si la amenaza es real o imaginaria. Por eso es que se activan los mecanismos de alarma y la alteración de todo el organismo. Y estamos con la taquicardia, sudoración, estamos con la tensión, con una reacción difícil de controlar, bajan mis niveles de racionalización. Y en esos instantes se ha encontrado el aporte de la medicina en cuanto a la segregación de una sustancia química llamada cortisol. Este cortisol realiza un envenenamiento interno, una intoxicación. Porque si no se han dado cuenta, ya es tiempo de que sepamos esto. Cuando estamos con miedo, fobias, pánicos, la segregación del cortisol es inmediata y el cuerpo se inflama, estado de miedo, es decir, se pierde la racionalidad, la tristeza es inminente, fallos de la atención en la razón, memoria, síndrome de la cabaña, no salimos de casa, me detengo, me paralizo. Y algunos nos sentimos debilitados, bajamos las defensas hasta tal punto de que se manifiestan otras enfermedades. Es decir, este miedo puede ser leve, puede ser una fobia aceptada y dices, sí, yo tengo vértigo, yo tengo esto, ¿no? Ya nos hemos autocatalogado, nos hemos etiquetado una fobia y podemos presentar en algún momento un pánico. Y luego analicen después efectos de efectos. Vamos a presentar posiblemente una hipertensión arterial, una diabetes, asmas. ¿Por qué? ¿Por qué? Otros efectos. ¿Por qué otros efectos orgánicos? Porque el sistema inmunológico disminuye, baja nuestras defensas a tal punto de que se proliferan todos los agentes patógenos, hongos, virus, bacterias, parásitos. Y empezamos a tener una disfunción corporal y de esta manera enfermedades. ¿Ya? Yo no quiero enfermarme y sucede que mi pensamiento me está yo siendo inconsciente de la generación del cortisol, estoy procediendo a tener efectos dañinos a mi salud mental porque estoy perenizando lógicas irracionales y comportamientos inadecuados. Entonces, tenemos que entender que este cortisol es una hormona, un esteroide secretada desde la glándula suprarrenal en respuesta a la hormona llamada corticotropina.
Es una hormona segregada desde la hipófisis en el cerebro. Necesitamos racionalizar esto. Los médicos, si hay algún médico acá, bienvenidos señores médicos, porque necesitamos instruir al público en general de que generar esta forma de pensar ante una amenaza real o imaginaria, ya estoy segregando este cortisol. De esta manera, tengo que ahora racionalizar para yo ser el que decida y no estar yendo al médico para que me diga qué me pasa, porque a partir de hoy ya sé qué me sucede. ¿Ok? Entonces vamos a explorarnos un poco más. ¿Cuál es la solución ante la segregación de este cortisol? Pues es la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Es generar tranquilidad. Entonces hay personas que están en crisis, pero no necesariamente lo saben, porque han vivido así años de años, 10 años, 20 años, y necesitamos comprender más cómo es esta segregación de una hormona distinta al cortisol. Pero esto va a ser inmediato en el momento de la crisis, pues no. Ahí viene lo que la medicina no te dice, ¿ya? La segregación de la oxitocina va a tener que ser incorporado a través de una nueva costumbre, un nuevo paradigma de interiorización, a través de las siguientes decisiones que podamos tomar, serias decisiones de cambio que podamos tomar hoy. Se va a recomendar siempre tomar el presente y evitar que nuestros pensamientos vayan al pasado o al futuro. Lograr un mejoramiento de la respiración. Tomar aire, llenando pecho, estómago y sosteniéndolo por unos segundos, largos segundos como 4, 3, 2, 1 y exhalar soplando hasta relajar. Relajar hombros, cara, manos, cuello, porque estamos en constante estado de alerta. Y les digo algo, señores, estamos racionalmente en todo momento en conflicto. ¿Debo estar siempre a la defensiva? La persona que ya padece de miedos, pánicos y fobia, no solo padece de ellos, sino tiene efectos de efectos. Insomnio, tiene momentos de dificultad motora, taquicardia, hipertensión, ¿no? Y no sabemos por qué, ¿no? Entonces debemos ahondar qué dice la filosofía, como la filosofía que se trata estos cursos gratuitos para encontrar la causa generadora de todo efecto. Es decir, la filosofía va a analizar, razonar, observar, aplicar, progresar y vamos a tener que difundir esto de manera como nos ayudó a cada uno de los expositores. El que les habla también ha tenido crisis de ansiedad, ha tenido serios estados nerviosos, trastornos de conducta y todo ha sido causa generadora por mi forma negativa de pensar, sentir y actuar. En la medida de que esta filosofía se incorpore a tu vida, a tus decisiones, vamos a poder estar más presente en cómo pienso, qué forma de imágenes se me vienen cuando tengo una situación estresante. No sé, a ver, alguien no te pagó, ¿cómo estás? ¿Te enojas? Alguien te quitó el dinero, ¿cómo estás? ¿Con rabia? ¿Quieres matarlo? ¿Cómo pensamos, verdad? Y si pensamos de esa forma, estamos movidos por un sentimiento que también tenemos que identificar. Y este es el camino de la filosofía. Buscar la verdad y en el camino encuentro grandes errores y horrores. ¿Dónde son los horrores? Dentro de mí. Es decir, lo que yo creía cierto no era cierto.
Me dijeron siempre, reacciona hijo, reacciona cuando alguien te haga esto. Y eso era falso. Me dijeron que tienes que enojarte, enójate cuando suceda. Y estás generando cortisol. Te dijeron muchas cosas, el amor, el que no tiene celos no ama, te dijeron, ¿no? Y muchas mentiras en la sociedad que ayudaron a que mi personalidad no sea auténtica, sino sea manipulada por toda la influencia de información externa. Aquí hago un paréntesis, una crítica. Ustedes saben que en todos los países el Ministerio de Salud no busca tu salud, no busca la salud individual. Toda esta construcción de un Estado, el constructo de un Estado que no lo has hecho tú, no lo he hecho yo, que hay muchas leyes, muchas normas y muchas entidades, y como un Ministerio de Salud, ellos tienen finalidades de interés público y no persiguen el interés individual. Vivimos en mentiras tras mentiras. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Salud quiere que tú estés sano? Se les acabaría el negocio de las licitaciones de compra de fármacos, que son millonarios. Por eso hay una gran tendencia de consumo, para que todos ustedes sigan siendo ignorantes de la solución del problema que padecen, para que sigan consumiendo fármacos. ¿Por qué? Porque si yo fuese el empresario que vende fármacos, quisiera que me compren mis fármacos, ¿no? Y todos los países y millones de toneladas, ¿verdad? Por lo tanto, intereses egoístas para mantener la ignorancia de la sociedad. Ahí hay severas responsabilidades. Ahora que somos un poquito más conscientes y hemos racionalizado, veámonos a nosotros como un ser esencial, que tenemos la responsabilidad de conocer cómo funciona mi forma de pensar, sentir y actuar, para no estar dependiendo ilusoriamente del Ministerio de Salud, de los hospitales, de un médico, de otras personas. Somos nosotros la solución de nuestro problema. Veamos este cuadrito. El miedo, la fobia, el pánico son un efecto de mi forma de pensar, sentir y actuar. Estos efectos generan otros efectos, ya los dijimos. Entonces debo entender que yo, tú, yo, hablando así en primera persona, somos un ser esencial. Y respetando, vamos a respetar toda doctrina religiosa, algunos lo denominan alma, espíritus, inteligencia, mente, lo llaman también energía, ¿no? Pero vamos a llamarlo aquí un yo o un ser esencial. Yo, como ser esencial, tengo un pensamiento, un sentimiento y una voluntad. Fíjense, el pensamiento transmitido al cuerpo físico altera la armonía interior cuando estos pensamientos o imágenes son negativas y producen efectos como estados nerviosos, ansiedad, miedos, otros problemas psicosomáticos, efectos de efectos. ¿Quién es la causa generadora de esta forma negativa de pensar? Yo. Entonces, a partir de hoy, debemos ser más cuidadosos con lo que recibimos como influencia en noticias, informaciones televisivas, redes sociales, personas que te dicen, médicos particulares, por ejemplo, aquellos que puedan tener cáncer, les dicen, tienes 3 meses, 6 meses de vida, ¿no? Y viene el desahucio. ¿Y cómo se pone todo el entorno? Preocupados. Y todos vivimos mentiras sobre mentiras. La preocupación no es buena, señores. Preocuparse, es antes de tomar acción. Antes, ocuparse, preocuparse, es negativo. Estar generando pensamientos antes de tomar una acción. Tomar acción contradice la preocupación. Entonces, cuando hay una amenaza real, como una enfermedad, un accidente,
una pérdida de un familiar, ¿cómo debo de reaccionar? Debo de ocuparme en saber y entender la vida espiritual de aquel que salió. Debo de tomar serias decisiones de interiorización en un autoanálisis. Si por ahora estoy irracional y no puedo, entonces tomaré ayuda psicoterapéutica para efectos de poder bajar mis niveles de descontrol para racionalizar e identificar cómo puedo salir adelante. Todo en definitiva va a ser siempre el autoanálisis. Siempre va a ser así. Pero cuando uno está en crisis, uno no quiere entender estas cosas. Ya te doy la palabra, un momentito. Termino un poco esta parte y te doy la palabra. Momento. El punto de vista de la filosofía es de que debemos vernos como alma, como espíritu, como ese ser en esencia, que tiene tres facultades: pensamiento, sentimiento y voluntad. Nuestra forma de pensar está en función de nuestro sentimiento. Así que si yo soy orgulloso, porque ya encontré que soy orgulloso, mi forma de pensar es orgullosa. Si yo soy celoso y sufro por los celos, entonces mi forma de pensar es celosa. ¿No? No, yo soy muy materializado, me gusta el dinero, entonces voy a sufrir por eso porque mi forma de pensar es interesada en relación al dinero. Y de esta manera inmediatamente estamos generando un mensaje bioquímico neurotransmisor que se dirige a la parte más débil de mi organismo y presentamos las enfermedades. ¿Y estas enfermedades cómo se produjeron? Señores, a ver, cuando alguien dice, ay, me cayó la comida mal, ¿de verdad les cayó la comida mal o qué pensabas? El análisis corresponde a desde cuándo sucedió. Como conclusión podemos decir, los estados de ansiedad son efectos. Entonces este miedo, pánico y fobias, que son un trastorno de la ansiedad, son efectos. Y son paquetes que la psicología lo encuadra como comportamientos con un sinnúmero de características. Están en el manual de psicología como un trastorno. Sin embargo, solamente el trastorno existe, ya dijimos, cuando los pensamientos están desordenados. Cuando atendemos nuestros pensamientos y nos volvemos conscientes de ser buenos gestores y administradores de lo que pensamos y lo que percibimos de información, vamos a poder tomar una decisión más clara, más neutral, más imparcial. Y de esta forma ya estoy en el camino de la sanación. De tomar algunas decisiones de no exposición. Por ejemplo, si antes veía de que me iba demasiado a determinados entornos donde salía malherido, debo aprender a no ir ahora. Si yo perdía conciencia y ahora tengo miedo de qué me habrá pasado porque ingerí demasiado alcohol y perdí la conciencia y no sé qué pasó y generó miedos y todo esto, estoy generando una reacción acorde a mi forma de pensar, sentir y actuar. No hay sufrimiento, no hay enfermedad porque yo sea bueno. Todo lo que yo padezco está en la justa y exacta proporción de cómo pienso, cómo siento y cómo tomo decisiones. Si las serias decisiones a partir de hoy son de cambio personal en función de mis entornos externos, van a ver una notoria solución, no a los demás, en ustedes. ¿Ya? Entonces, este conocimiento solo sirve en la aplicación. A ver, adelante, ¿alguien iba a tomar el uso de la palabra? Adelante. Hola Pedro, soy Lisandro. Lisandro. Sí, Sí, buenos días. ahí me quedo algo confundido con los pensamientos. Tú sabes que hay varios tipos de pensamientos. Pueden ser pensamientos menores o como críticos, como tú más antes lo indicaste, para el caso de enfermedades o situaciones muy críticas. Pero a veces
el pensamiento que puede ser muy mínimo, nosotros le damos mucha importancia. Te pongo como ejemplo, pues por decir, No me pongas un ejemplo de alguien, ponme un no, ejemplo no, no, de mío, pues, ti, de ti. mío. Ya, Por decir el ejemplo, vamos a ponerte de que yo antes de salir del trabajo, pues, renegué con mi hijo, lo grité. mm, Y mi inconsciente no me estuvo, pues, poderme concentrar en el trabajo y me quedó, pues, esa por haberlo de repente maltratado o lo haberle gritado, que de repente pude haberlo solucionado de una manera muy simple, pero terminé, por algo que de repente era muy pequeño, terminé por algo muy complicado, a comparación de una enfermedad terminal. O ujú. sea, yo creo que ahí como que no me cuadra algo de pensamiento, ¿no? Yo creo que debemos, lo mismo pasa con el autoanálisis, ¿no? A veces nos analizamos de una forma que pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, pero sin embargo a veces no son tan correctas, ¿no? Cometemos errores simples y le damos mucha importancia de repente a algo que es muy simple, ¿no? Y ahí está mi confusión. Y ¿Y tú ya, qué crees ¿cuál que como sería buen la solución? abogado? ¿Y cuál sería la solución? Porque tu análisis es correcto. Claro, es lo que a mí me gustaría saber, Ah, ya. ¿no? ¿Cómo puedo medir o cómo puedo controlar estos mecanismos? Porque como te digo, son dos cosas muy diferentes. Algo muy crítico, donde sé que la tolerancia no la voy a poder controlar, y lo otro sí que lo puedo manejar. Ya. Y pude haberle dado una pequeña solución y de repente lo otro no tiene ya una solución, solamente tengo que esperar. Listo, Lo mismo me Lisandro. pasó como más antes hablaba del terremoto, también, perdón, de los sismos. Cuando nosotros experimentamos acá un sismo, yo recuerdo, estábamos todos como a las 10 de la noche, si no me recuerdo más, y de repente todo se movió con un sonoro pues que no adecuado y vi que mi mamá pues salió pues toda desesperada y dijo mi corazón y nos olvidamos pues del terremoto y nos preocupamos con ella, o sea, y todos nos pusimos atónitos por ella, más no por el temblor, por el terremoto, por la parte del terremoto que hubo, ¿no? Y todos nos concentramos a ella en calmarnos, o sea, descuidamos parte de nuestra seguridad por darle un poco de atención a ella y sufrimos algo de descuido, porque Ya, ¿y eso qué se llama? Tienes que identificar el sentimiento. Si tú ya lo identificas en ti, vas a poder detectar en otros. ¿Qué sentimiento de es? repente la voluntad, pues, ¿no? No. De querer La voluntad no es un sentimiento, la voluntad es un ejercicio de decisión. El sentimiento, escucha bien, ya te voy respondiendo a todo. Tenemos que analizarnos a nosotros, ¿ya? Tenemos que hacer la pequeña pausa de detenernos de analizar a los demás. Yo tengo que expresarme bien, aprender a ya no decir nosotros padecemos, tenemos, nosotros pensamos. No, yo pienso, yo me pasa, esto es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me debo de autocorregir inmediatamente. Y en la relación del factor externo, muchas personas reaccionan y yo no tengo el control de alguien más. Yo no tengo el control de lo demás. Si sucedió un acontecimiento de sismo, un robo, un algo, y hay que tranquilizar a alguien más, yo debo empatizar y esforzarme en este momento. Si yo hubiese reaccionado como ella, ¿qué sentimiento se me mueve a mí? En mí, yo detectaría un exceso, por ejemplo, si yo me pongo mal, primero, mi egoísmo porque no me interesa a nadie y hago todo el comportamiento irracional. Luego, si ya sé que todos se preocupan por mí, entonces por orgullo yo ya sé que voy a tener siempre el cobijo de los demás para que me apañen, ¿ya? Es decir, voy a tener egoísmo, orgullo, interés personal. Ahora, de esta forma, yo ya puedo comprender que si yo hubiese hecho esto, hubiera manifestado esto, ya encuentro que en las personas también puedan tener esta manifestación de sentimientos. Entonces, no se trata de que yo deba estar respondiendo siempre de los demás, de lo que le pasa a los demás, sino que yo tengo que esforzarme en empatizar una situación similar que me haya pasado y yo esforzarme en ver cómo pienso, qué sentimiento se me mueve a mí, que soy yo el que estoy en esa situación, y qué decisiones tomo.
Y te digo algo que no te va a gustar y a nadie. Somos muy egoístas. No nos interesa realmente el otro. Nos interesa lo que yo haga en ese momento y no me interesa si atropello a medio mundo o rompo cosas y hago cosas. Y somos muy egoístas. ¿Ya? Ahora, hablemos de las cosas simples. También soy muy egoísta. Y de esta forma actuamos y continuamos y no nos aceptamos. Y al no aceptarnos vivimos con una personalidad, con otra capa y otra capa de personalidad de decir no somos así y no lo somos. ¿Cómo soy en realidad? Yo les voy a decir cómo soy yo en realidad. Me quito la careta del orgulloso, del egoísta, de esto, del otro. ¿Y saben qué tienen en mí? Soy una persona que sí, que tengo miedo. Sí. Claro, todos tenemos Tengo miedo. miedo a la soledad, tengo miedo a estar solo, soy una persona orgullosa, egoísta, rencorosa. Pero siendo consciente me hace aceptar mi imperfección moral y ahora puedo hacer algo mejor y bueno para los demás, para mí y para los demás. Es decir, comprender al otro. Carambas, si yo hiero susceptibilidades de alguien, el que se siente mal porque yo haya dicho un insulto, él tiene su problema y yo también mi problema por expresarme de esta forma. Entonces, todos tenemos problemas. ¿Puedo detenerme voluntariamente? O tal vez no. Mi egoísmo atropella y definitiva, en el fondo, no quiero y no me importa. ¿Ah? Entonces va a continuar el problema psicosomático vigente y no me voy a poder aceptar, no voy a poder entender, no voy a poder verme como realmente soy, que tengo que abordarme a mí. Y así, por eso puse este cuadrito. Ahí están todos los sentimientos. Vean, incorporen, detéctense en cada momento ustedes, en cada situación. De hoy en adelante, van a poder explicar el pasado. Pero ya no nos ocupemos del pasado. De hoy en adelante, ahora en adelante, ¿qué decisiones? La voluntad, mi decisión en adelante. Les digo una cosa. Expandamos en conjunto nuestra observación espiritual. No es tan solo desde que nazco hasta que mi cuerpo perece, sino que somos antes y después. ¿Qué pasa si yo me muero y dejé, no sé, hice un montón de abortos, me complací porque así me dice la vida de que tengo que ser millonario, estafé a medio mundo y ¡pum!, desencarné? ¿Ustedes creen que en una nueva existencia yo voy a ser una persona feliz? Por causa y efecto, la ley natural me va a dar justo los momentos y los episodios necesarios para mi progreso espiritual. Y esta es una ley no humana, es la ley natural, es la creación misma, la justicia divina. ¿Qué podemos hacer nosotros que no somos ni creadores de esta creación misma? Solo somos creadores de nuestra realidad en adelante, de la forma de pensar, sentir y actuar. Y con la realidad que construyo, ¿qué estoy construyendo? Enfermedad. Construyo emociones negativas, ¿no? Tristeza, depresión, pánico, fobias, ansiedades, angustias, crisis nerviosas. Entonces estoy creando, por supuesto, ¿este conocimiento sirve para lo opuesto? Sí. Entonces he de esforzarme ahora en cambiar la actitud de víctima a poder incorporarme con lo que soy, porque soy orgulloso, egoísta, rencoroso, celoso, interesado, soy envidioso, vanidoso, avaricioso, ambicioso, sensualista. Entonces ahora me acepto, me esfuerzo en aceptarme y ahora soy consciente de las decisiones que día a día, en función de este exceso de sentimiento, yo tenga. Y en la medida de mantener esta presencialidad consciente, las decisiones en adelante pueden continuar siendo erróneas, pero la diferencia es que ahora soy consciente. Y puede que ahora, sabiendo de que la voy a pasar mal, me van a denunciar, voy a perder familia, voy a perder tales personas,
soy consciente de las consecuencias en adelante, a partir de ahora. Y de esta forma, lo que voy a ganar en conciencia, en la autoaceptación de mis imperfecciones morales, es comprenderme primero a mí. Si sigues trabajando en función de tu hijo por las cosas simples, mira a tu hijo como espíritu. Piensa, siente y actúa, y él también hace lo que quiere. Pero tú también, y por eso ahí vienen las molestias. Si no hace lo que tú quieres por orgullo, me enojo, ¿no? Y sucede que la creación te ha dado una conexión con la divinidad que se denomina la conciencia, ese susurro y vocecita pequeña que te hace, creo que me excedí, ¿no? Tú crees que eres tú, pero no eres tú, porque yo, por mí, en realidad, no me interesa. Pero cuando alguien te lleva a la reflexión, la vocecita de la conciencia, llámalo ángel de la guarda, llámalo Dios, algunos dicen yo hablo con Dios, con Jesús, la vocecita de la conciencia es tu guía espiritual. Un ser que te quiere, te ama y está contigo, está en el rol de poder contribuir a ayudarte puntualmente. No te ayuda materialmente, te ayuda en el sigilo de una voz y un susurro. ¿Para qué? Discúlpate, te dicen. Perdón, aléjate, déjalo, pierde, retírate. Te dice cosas así, puntualitas, pero a ver si le hacemos caso. Y de esta forma es como continuamos eligiendo sufrir. Pero si nos pegamos más a esta vocecita, yo les digo en lo personal, les digo, yo coloquialmente le digo, la voz de la conciencia es mi mejor secretaria. De verdad, les digo esto. ¿Saben por qué? Porque te dice todo. Te dice, ya tienes que ir, ya es la hora, anda esto, haz el otro, y te dice, y si tú vas en esta agenda muy perceptivo a escuchar la voz de la conciencia, vas a tener menos errores. Por ejemplo, yo siempre les he dicho esto. Cuando uno come un gran potaje que les gusta, ¿no? Muy agradable, muy rico, la voz de la conciencia te dice, detente. Te dice, o sea, comes y te dice, ya basta. Pero yo decido, no, continúo y por sensualismo, no, como, qué rico, y después, ¿cómo estoy? Mal. ¿Por qué? Siempre por responsabilidad mía. Siempre. Ahora, si yo me esfuerzo en conocerme más a mí, voy a poder ser un mejor modelo para el hijo. El hijo es otro ser esencial que pierde cuidado. Vaya al colegio o no vaya, saque buenas notas o no, solo míralo como espíritu. ¿Y sabes qué va a pasar? Él va a crecer bien. No le va a pasar nada. No te necesita a ti. No, tú dices, no, que sí, yo soy necesario. Orgullo, necesitas estar presente. No te necesita. Mañana no sé, me como un arrocito, me atoro, me muero. Yo sigo vivo en el plano espiritual, pero ya no estoy para alguien. ¿Tú crees que van a morir? Nadie muere. Las parejas, no, van a buscar otras parejas. A las finales, el hijo, ahí está tu hijo, ahí está, hola, hola. Él va a seguir saliendo adelante. No se trata de cambiarlo a él. Se trata de siempre nosotros interiorizar para modificar nuestras decisiones en adelante. Y si esto implica poder decirle, hijo, yo me enojo porque tengo orgullo, rencor, egoísmo, ya le estás enseñando la filosofía. Ya estás siendo un expositor. ¿Mm? Gracias, Lisandro. Muy buena contribución y apertura el análisis. Gracias a ti, pero más bien, sí, como te digo, pues a veces hay situaciones en las que uno, hay situaciones simples, ¿no? Que de repente puede manejar. Igualito a veces me pasa con mi señora, ¿no? A veces ella me dice, oye, apóyame con esto, yo estoy desesperado por salir del trabajo. Y digo, no, ya tengo que irme, ¿no? Y a veces cuando ya pasa el tiempo, pues a veces ayudado al menos 5 minutos, estoy acá esperando el carro, estoy perdiendo tiempo y queda como muy inconsciente, como te digo. Hay situaciones muy pequeñas, muy mínimas que después en el trayecto te ponen a prueba, te ponen en un inconsciente de no haberlo hecho. Pero también hay otras situaciones muy difíciles
en las que sí, pues a veces uno necesita autoanalizarse y No, preocuparse mucho, no, pues por Lisandro, decir, no, no. Y para cerrar el punto, en las simples y en las difíciles ya, siempre es lo mismo. Nosotros creamos esa generación de importancia, de gravedad, de difícil y pequeña. O sea, lo que para ti es leve, para otros no lo es. Y ahí hay de que verdad, cuidarnos en el rol de la claro, alienación parental, ¿ya? Porque para ti claro. es simple y para él no. Por si acaso te digo, uno se trauma, por ejemplo, si su muñequito, tú dices, pero este muñequito es simple y tú Claro. lo botas, ten por seguro Y, que va a ser un y gran afecta. psicópata de la sociedad del hombre. Por, Sí, por, sí, sí. por situaciones que uno considera leves, simples, mayores, difíciles. Ahora, pero al revés, situaciones difíciles que a las finales te llevan el mejor de los mensajes. Por lo Claro. tanto, ni leve ni difícil, siempre soy yo. Gracias, Lisandro. Ahí Oye, cerramos porque ya Miguel, estamos gracias. en exteriores de hora. Voy a terminar dándole el uso Gracias de a la ti, Pedro. palabra. Gracias también a ti. David, adelante, David. Y cerramos con David. Hola, hola. En pantalla están viendo las ejercitaciones. Les voy a mandar las ejercitaciones al grupo de WhatsApp, así que estén atentos. Lo van a escuchar y lo van a hacer. Lean las instrucciones que les voy a mandar también a aquellos que quieran superar inmediatamente un problema psicosomático. Adelante, David. Caso contrario, ya cerramos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adelante, David. Bueno, no, escuchando esto, que estoy pasando por situaciones que no las he podido manejar ¿cómo se puede decir? Por mí mismo, pues, más Ya. que de ansiedad, pánico y esas cuestiones, y muy interesante el tema de hoy. Te voy a Bueno, poner unas imágenes como estas. Nosotros que tenemos, me incluyo, he tenido también miedos, he podido tener en algún momento pánico, crisis, resultan ser también por el grado de influencia espiritual. Fíjate ahí en la imagen, otros yo que te influencian. Otros yo significa que personas como yo que piensan, sienten y actúan también me obsesan, ¿ya? Tengan cuerpo físico o no. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que tuvieron un momento en la tierra y si le mandamos un pensamiento de llamado, de evocación, van a venir estos otros yo a perturbarnos y uno dice, pero yo nunca me porté mal, no sé qué tengo y estoy así. Entonces puede que haya hecho una apertura espiritual para que otros yo, sin cuerpo físico, estén influenciándome y yo sea el que está decidiendo estar con ellos y actuando mal. Por ejemplo, teniendo imágenes irreales, irracionales. Si este es tu caso, David, yo te voy a decir, porque ya estamos fuera de horario, ya acabó la hora, señores. Voy a enviarte más en privado esta información. Igual le voy a dar a todo el grupo de WhatsApp. Puntualmente, ¿puedes tú y los demás salir de estos problemas? Sí. Lo primero es controlar un poquito el orgullo. Es decir, aprender a tener paciencia. Porque queremos siempre la píldora mágica, ¿no? Queremos la solución mágica. Paciencia. ¿Lo, todo va, rápido. ¿Lo vamos a lograr? Sí, lo vamos a lograr, David. Vamos a poder, si ya todo lo que has escuchado te ha parecido coherente, qué bueno, porque ya está interiorizando. Te sugiero algo, David, el día de hoy, compárteselo a alguien más. No para convencer, nunca convenzas. Compártelo solo para que acentúes lo aprendido. Nada más, ¿ya? Eso, es decir, siempre tú, no es el otro, ¿ya? Empieza a Ok. mostrar lo que has aprendido, nuestros excesos de sentimientos, de pensamientos, y poder abrazar nuestras imperfecciones. Y estas imperfecciones, en la medida que yo aprenda a ponerlo en justa medida, va a bajar los efectos de trastornos y problemas psicosomáticos. ¿Miedo a qué tienes? ¿O fobia a qué? ¿O pánico a qué? Bueno, ya no escucho.
Ya, listo. Entonces, señores, voy a dar ya por concluido porque ya estamos fuera de hora y voy a agradecer a todos ustedes por esta transmisión y va a estar grabado en Facebook, en YouTube, Academia Filosófica de Lima Norte, y ahí van a tener la información y también al grupo de WhatsApp la información ya más dirigida a ustedes. Y nos vemos el siguiente domingo a las 10 de la mañana con una hora antes para poder atender a las personas que deseen de manera directa y privada. Gracias, William. Gracias a todos los que han participado. David, gracias. Lisandro, ahí está el pequeño. Eli, Elida, César Cauya, Carmen Guarog, Ana Marcela, Hugo Rolando, Iván, Jenny, Leismar, Nin Nom, Pedro Yupanqui, Renzo, William Corona nuevamente. Chao.